En el principio de todo, antes de los dioses que conocemos y amamos, antes incluso que el tiempo mismo, solo existía el caos donde este vacío primordial emergió Gea, la madre tierra, y con ella, un ser de inmenso poder y majestuosidad en Urano, la personificación del cielo estrellado. Hoy viajaremos a los albores de la mitología griega para desentrañar la historia completa de Urano, el primer rey de los dioses, cuyo reinado de poder absoluto sentó las bases para todo el panteón griego, pero cuyo temor y crueldad sembraron las semillas de su propia y dramática caída. Prepárense para una historia de creación, tiranía y rebelión que dio forma al universo. Urano no nació como otros dioses, surgió directamente de Gea, la tierra, sin necesidad de un padre. Al nacer, su esencia era la del vasto firmamento. Se extendió sobre Gea, cubriéndola por completo, y juntos formaron la primera pareja divina del cosmos. Su unión no era solo matrimonial, sino fundamental para la existencia. Él era el cielo que proveía la lluvia, y ella era la tierra fértil que recibía esa lluvia para dar vida. De esta unión sagrada y poderosa, nacería la primera generación de seres divinos, criaturas de una fuerza y tamaño que el mundo nunca volvería a ver. Los primeros hijos de Urano y Gea fueron los cíclopes Ambrontes, Esterropes y Argesan. Eran gigantes con un solo ojo en la frente, maestros herreros cuyo poder era tan inmenso como su apariencia. Podían forjar los relámpagos y los truenos, pero Urano, al verlos, sintió una mezcla de asco y miedo. Le aterraba su fuerza y su aspecto monstruoso. No los veía como hijos, sino como amenazas a su soberanía. Su poder absoluto no admitía rivales. Así que, en un acto de crueldad inaudita, los tomó y los arrojó a las profundidades más oscuras del Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, un lugar de tormento eterno del que no había escapatoria. Después de los cíclopes, Gea dio a luz a otra estirpe de gigantes en los hecatónquiros. Sus nombres eran Coto, Briario y Gyges, y su poder era aún más formidable. Cada uno poseía 100 brazos y 50 cabezas que escupían fuego. Eran la fuerza bruta personificada, un ejército en sí mismos. La reacción de Urano fue idéntica, pero magnificada por un terror aún mayor. La existencia de seres tan poderosos era una afrenta directa a su autoridad. Sin dudarlo, los hecatónquiros corrieron la misma suerte que sus hermanos cíclopes. Fueron encarcelados en las entrañas de la tierra. Enelt, Gea, su madre, sufría inmensamente no solo por la pérdida de sus hijos, sino por llevarlos aprisionados en su propio ser, un dolor constante que alimentaba su resentimiento. Finalmente, la unión de Urano y Gea produjo a la tercera y más famosa generación, a los 12 titanes. 6 hombres en océano: Seo, Crio, Hiperión, Jápeto, el más joven y astuto, Cronos, y 6 mujeres: las titánides Anti, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. A diferencia de sus hermanos mayores, los titanes eran de una belleza y forma perfecta, más parecidos a los dioses que vendrían después. Sin embargo, Urano, consumido por la paranoia, también los odiaba. Los mantenía prisioneros dentro del vientre de Gea, negándoles la luz del día y el derecho a existir libremente. El dolor de Gea se había vuelto insoportable. Sentía el peso de sus hijos encarcelados y el odio de su esposo. Decidida a terminar con la tiranía de Urano, urdió un plan de venganza. De sus propias entrañas forjó un metal indestructible, el adamantio, y con él creó una hoz enorme y afilada. Reunió a sus hijos, los titanes, y les suplicó que se levantaran contra su padre. Les habló de la injusticia, del dolor, de la tiranía que todos sufrían. Pero el miedo a Urano era inmenso. Solo uno, el más joven y ambicioso, Cronos, se atrevió a aceptar el desafío. Odiaba a su padre por su crueldad y anhelaba el poder que se le negaba. Gea le entregó la hoz a Cronos y le explicó el plan. Esa noche, cuando Urano, como de costumbre, descendiera para yacer con Gea, Cronos estaría esperando, oculto, mientras Urano cubría la tierra ajeno al complot. Cronos emergió de su escondite. Con la hoz de adamantio en mano, agarró a su padre, y de un solo y certero golpe, lo castró. El acto fue brutal y definitivo. El poder de Urano no residía en su fuerza física, sino en su capacidad de procrear, de crear. Al arrebatarle eso, Cronos no solo lo mutiló, sino que lo despojó de su trono y de su autoridad para siempre. La sangre de Urano salpicó la tierra, Gea, y de estas gotas nacieron nuevas y terribles criaturas. Primero las Erinias, o Furias, diosas de la venganza que perseguirían a los culpables de los peores crímenes, especialmente el parricidio. También nacieron los gigantes, seres salvajes y de gran fuerza, destinados a desafiar a los futuros dioses del Olimpo. Y finalmente, de la espuma que se formó en el mar donde cayeron los genitales de Urano, emergió una diosa de belleza sin igual, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, cuyo nacimiento fue tan violento como poético. Tras su derrota, Urano se retiró,
separándose para siempre de Gea. Su reinado había terminado. El cielo y la tierra, antes unidos en un abrazo constante, quedaron permanentemente separados, creando el espacio donde la vida, los mortales y los futuros dioses podrían habitar. Urano, aunque ya no era el rey supremo, no desapareció. Se convirtió en el cielo que vemos, el firmamento distante y observador. Su poder activo se había ido, pero su esencia permanecía. Junto a Gea, lanzó una profecía a su hijo Cronos: tú has usurpado mi trono, pero uno de tus propios hijos hará lo mismo contigo. Esta maldición marcaría el reinado de Cronos y desencadenaría la siguiente gran guerra divina, la titanomaquia. Cronos, temiendo la profecía, devoraba a cada uno de sus hijos al nacer, pero la historia, como bien predijo Urano, se repitió. Su esposa Ri, aconsejada por Gea, salvó a su hijo menor Zeus, quien crecería para desafiar y derrocar a Cronos, liberando a sus hermanos del estómago de su padre y a los cíclopes y hecatónquiros del Tártaro. Estos últimos, agradecidos, forjaron para Zeus sus famosos rayos, el arma con la que aseguraría su victoria. Hoy en día, en la mitología, Urano ya no es una figura activa, es el abuelo del panteón olímpico, el cielo primordial. Su historia es una lección fundamental sobre cómo el poder absoluto, cuando se combina con el miedo y la tiranía, inevitablemente conduce a la propia destrucción. Fue el primer rey, el primer tirano y la primera víctima de una rebelión familiar que definiría el cosmos. Su legado no es de grandes hazañas, sino de una advertencia. Incluso el cielo puede caer. La historia de Urano nos muestra el ciclo de poder, miedo y rebelión que es el corazón de la mitología griega. De su creación y su caída, surgieron los titanes, los olímpicos y hasta la propia Afrodita. Cada vez que miramos hacia el cielo nocturno, estamos viendo el reino del primer dios. Un recordatorio silencioso y eterno del origen violento y majestuoso del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes del mito. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los mitos y leyendas más fascinantes del mundo. Hasta la próxima.